Muy buenas tardes, bienvenidos a su clase de reparación y mantenimiento. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar pues esta semana, ¿verdad? Esperando que hayan pasado un buen fin de semana y vamos a darle continuidad, ¿verdad? A la temática de las piezas y los componentes. Como hemos visto, hemos venido viendo los componentes de la computadora por separado, ¿verdad? Ya hablamos de lo que son los teclados, de lo que es el mouse. Y recientemente estuvimos hablando de lo que era el proceso de post, que interviene, digamos, la mayor parte de piezas o componentes de la computadora. A partir de la clase de hoy, nos vamos a centrar en uno de los componentes que vamos a considerar primarios, ¿verdad? Para que la máquina funcione, el cual es conocido como la fuente de voltaje, la fuente de alimentación. En inglés se le llama la power supply, ¿verdad? Que vendría siendo como la fuente de poder o incluso el suministro de poder o de voltaje. Cualquiera de esos nombres que se le den es una pieza, ¿verdad? Importante dentro de las computadoras. Y como nos dice la introducción del material, ¿verdad? Muchas veces no se le tiene mucho en cuenta al momento de comprar lo que es una computadora. Simplemente, pues, nos concentramos quizás más en la cantidad de memoria RAM o lo que podría ser la capacidad del microprocesador o del disco duro al ver los parámetros de una computadora y nunca nos preguntamos qué características tiene la fuente. Las fuentes de PC convencional o PC de escritorio difieren mucho, digamos, de las fuentes de una computadora laptop, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta que hay muchas diferencias entre ellas, aunque cumplen al final de cuentas la misma función. Normalmente, ¿verdad? Se nos habla de que esto viene con el gabinete, ¿verdad? Esto se refiere a la caja donde vienen los componentes gabinete, que en inglés a esta pieza se le conoce como el case. Eh, Dependiendo, digamos, del tipo de máquina que sea, pero si nos concentramos quizás no en las máquinas de marca, sino en las máquinas genéricas, nos daremos cuenta que llegó un momento en el que los usuarios pudieron tener el derecho, por así decirlo, de poder armar su computadora a su gusto. Y dentro de esa parte, pues se encuentra el escoger un case que traiga una fuente que tenga ciertas características. Como nos vamos a dar cuenta, la mayoría, digamos, son fuentes estándar. Cuando hablamos de una fuente estándar, vamos a ver cuáles son las características que determinan que mi fuente es, digamos, lo básico para que la máquina funcione y cuáles son algunas características que le dan prestaciones extras a lo que es una fuente de voltaje. Cabe destacar en ese sentido que podemos encontrar case, ¿verdad? De diversos precios. El case es como el chasis, ¿verdad? De un vehículo para las computadoras. Es donde se va a montar, digamos, todas las piezas, pero dentro de ellas incluye lo que es la fuente de voltaje. Cuando nos vamos a máquinas de marca, ¿verdad? Dell, Compaq, HP, IBM, Lenovo, eh, Gateway y otras marcas, nos daremos cuenta que incluso estos fabricantes hasta mandan a hacer sus propias configuraciones de fuentes, es decir, son fuentes que se salen de lo estándar, ¿verdad? Tienen otros valores, incluso con los que trabajan en términos de algunos cables que se cambian, ¿verdad? A veces resulta que yo no puedo utilizar de estas fuentes de un equipo de marca en otro motherboard, ¿verdad? Porque vienen cambiadas algunas líneas o faltan algunas líneas. Y quizás la principal desventaja es el tamaño, ¿verdad? Que hay un tamaño de fuente estándar que no siempre viene en la mayoría de equipos. Así que es de tomar en cuenta todo eso. Quizás el valor al que le prestan más atención a algunas personas en términos de la fuente de voltaje es a la denominada potencia. De ahí es donde se sugiere, ¿verdad?, que entre más watts de potencia tenga una fuente es mucho mejor. Y ahí vamos a encontrar fuentes que van de 230, 250, pasando por los 300, los 500, 600, 700, 800 watts. Y a medida va subiendo el wattaje,
es decir, la cantidad de potencia que esa fuente puede tener, se tiende a decir que una fuente es mejor que otra, ¿verdad? Es, en términos generales, digamos, lo que se tiende a pensar respecto de las fuentes. Bueno, hay algunas características, ¿verdad?, que estas fuentes van teniendo. La potencia, digamos que es lo que destaca más que todo en la mayoría de fuentes, es el primer parámetro en el que nos centramos. Va a estar expresada en watts, ¿verdad? En español se suele traducir esto como vatios, ¿verdad? Suele encontrarse modelos, ¿verdad? De 200 y 300. Eso sería como el rango entre 200 y 300 puede variar, ¿verdad? Pueden haber de 230, de 250, de 300. Digamos que eso viene siendo lo estándar. Una fuente estándar nos va a dar ese voltaje. Ya si tiene un poco más de eso, podríamos considerarla una fuente, digamos, quizás de un uso más, más para un ambiente más profesional. Ya una fuente, por ejemplo, entre unos 700, 800 watts, pues por lo general son fuentes de las famosas PCs gamers, ¿verdad? En otras palabras, la medida de potencia nos da una idea de cuánto tiempo, ¿verdad? Podemos tener, por ejemplo, encendida una fuente. Este tipo de máquinas no pueden ser utilizadas, digamos, 24 horas corridas, porque lo más seguro es que la fuente se termine de quemar. En promedio, digamos, una fuente de este tipo, una fuente estándar de 200 a 300 watts, 8 horas de trabajo es lo que debe de tener, ¿verdad? Y luego un par de horas de descanso. Si se usa más de ese término, si se tiene pensado tener encendido una de estas especies por más de ese término, pues lo ideal sería ir pensando en una fuente que tenga mayor potencia, ¿verdad? Porque entre más potencia tiene, significa que podemos tenerla encendida por mucho más tiempo. Incluso, ¿verdad? Por ejemplo, en equipos servidores que necesitan estar encendidos 24 horas, vamos a encontrar sistemas de alimentación en donde hay dos fuentes internas, donde por un periodo de tiempo trabaja encendida una y cuando esa llega, digamos, a su límite o está llegando, digamos, a la recta en la cual se define el máximo de tiempo de uso, pues la otra fuente entra a funcionar, ¿verdad? Y así se están como turnando dentro de un servidor, por lo que una fuente trabaja 12 horas, la otra trabaja las siguientes 12 horas. Y están diseñados para tener ese sistema, digamos, de funcionamiento dual. Pero, repito, eso ya es para equipos que necesitamos tenerlos encendidos las 24 horas, por lo general, servidores de Internet. Ahora, vamos a comenzar a hablar acerca de las generaciones, por así decirlo, así como hemos visto la evolución que el teclado tuvo, la evolución que el mouse ha tenido, cómo el proceso de post vino cambiando, ¿verdad? Vamos a hablar también respecto de lo que vendría siendo algunas situaciones que han ido evolucionando con lo que es la fuente. Es decir, la fuente ha venido siendo un componente que desde un inicio, pues ha ido cambiando, ha ido evolucionando y ha tenido, digamos, definámoslo como tres momentos, ¿verdad? Trascendentales y que marcaron, digamos, como la línea de cómo iban a seguirse construyendo durante muchos años. El primero de ellos, ¿verdad? Estamos hablando de la introducción de las denominadas fuente AT, que digamos fue ya el primer estándar de fuente. En otras palabras, como durante un tiempo diferentes marcas, diferentes fabricantes iban sacando sus diversos productos, no había como un proceso de estandarización. Se sabía qué es lo que tenía que tener internamente una máquina, pero cómo lo construía cada empresa ya era rollo de cada quien. Ahora, en la actualidad, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de un equipo clon, de un equipo clónico, un equipo genérico, e incluso hoy estamos viendo case clónicos que se han vuelto con su propia marca, ¿verdad? Es decir, ya dejaron de ser como tal, durante un tiempo, por ejemplo, salían ciertas marcas, ¿verdad? Por darles una idea, salió una marca que se llamaba
Orange View, de unas computadoras que traían un logotipo de una naranjita. Luego salió una marca guatemalteca que creo que todavía sigue vigente, y se bautizaron ellos como eTouch, me parece. Están también los equipos eTouch, que es otra marca similar. Vinieron durante un tiempo unas máquinas que traían una marquita que era Sonex, marcas, digamos, no conocidas, ¿verdad? Marcas de no tan renombre al compararlas con otras que comenzaron como a querer estandarizar que el case tuviera esa marca, el monitor tuviera esa marca, el teclado tuviera esa marca, e incluso el mouse. Y ofrecían lo que denominaron los combo case, ¿verdad? Que venía el case, el teclado, el mouse, y todo traía, digamos, esa misma marca, pero internamente, pues se armaba con las piezas que uno quisiera. Es decir, solo era lo externo, lo de afuera. Pero en medio de ellos han surgido algunos fabricantes especializados hoy solo en case, ¿verdad? Incluso pues en case que traen cierto tipo de fuentes especiales. Así que eso ha cambiado mucho, ¿verdad? Se ha ido como especializando más a medida ha ido corriendo el tiempo y las tecnologías de la computadora han ido evolucionando. La fuente, pues, es un sistema que pueden ser susceptibles a daños, como nos lo indica el material, cuando se usa, digamos, de manera prolongada, sin darle el descanso debido, cuando está expuesta a condiciones de demasiado calor, ¿verdad? Y en un área no muy ventilada, e incluso, ¿verdad? Cuando nuestro suministro eléctrico, digamos que tiene demasiadas fluctuaciones, ¿verdad? Entonces, eso puede a la larga llegar a quemarnos una fuente, que es, digamos, como lo más preocupante en ese sentido. Quiero mencionar, ¿verdad? Y que la mayoría de cosas que tienen que ver con fuentes, pues hoy en la práctica es, bueno, se quita la fuente y se pone otra nueva. O quitamos la mala y ponemos una fuente nueva. Muy pocas veces se invierte tiempo y dinero en tratar de reparar lo que ha sucedido internamente dentro de una fuente. Aunque es factible, digamos, hacerlo es posible, a la larga quizás no resulta tan beneficioso en el sentido de que hay piezas que a veces se queman que no se encuentran, ¿verdad? Acá no las venden en las tiendas de electrónica, hay que buscarlas en huesera. O pueden ser situaciones, digamos, que requieran el cambio de cierto componente que posiblemente, ¿verdad? Acá en nuestro país, como no es productor de tecnología, ni siquiera lo encontremos ni en huesera, mucho menos en un lugar donde vendan componentes nuevos. Por eso es que se prefiere, ¿verdad? Verlo como un módulo. ¿Verdad? Cuando hablamos de una computadora vista modularmente, significa que si se arruina una pieza, lo mejor es sustituir esa pieza en lugar de ponerse a reparar. En términos generales y prácticos, sale hasta más barato, ¿verdad? Reemplazar una fuente de poder. Bueno, vamos a ver. ¿Qué más? Bueno, ¿dónde se encuentra la fuente? Normalmente está dentro del case. Hoy la posición de la fuente es bien variable. Hay fuentes, lo tradicional es que estuviera, digamos, en la parte como superior, ¿verdad? Atornillada. Pero hoy podemos encontrar incluso case que traen la fuente en la parte inferior, que la traen como acostadita a un lado. Bueno, hay diversidad de case y de formas en las que podemos encontrar una fuente. Ahora, la fuente, ¿verdad? Es donde normalmente vamos a conectar el cable, ¿verdad? Que va al suministro de 110 voltios. Las fuentes, como vamos a ir viendo, ¿verdad? Cuando las examinemos, la mayoría traen un pequeño switch donde se puede cambiar entre 110 voltios y 220 voltios. Eso lo hacen así porque recordemos que, por ejemplo, en muchos países europeos, a diferencia del nuestro, ¿verdad? Ya utilizan 220 para la mayoría de dispositivos. Acá nosotros seguimos usando 110 y algunas cosas muy pocas 220. Las computadoras, pues para nuestra zona, pues son de 110.
Y es algo que hay que tomar en cuenta porque significa que si por algún motivo ese switch se cambia o se mueve, o sea, ya sea por ignorancia, por travesura o por cualquier situación, el equipo no va a encender. O sea, tiene que estar siempre seteado a trabajar con 110. Algunas fuentes traen, digamos, conector macho y conector hembra, sobre todo quizás las más antiguas, ¿verdad? Porque la idea de estas era que tuviésemos un cable, ¿verdad? Que alimentara a la fuente y desde ahí mismo, desde la fuente, sacar otro cable que alimentara el monitor. Pero hoy en día ya no, ¿verdad? Hoy en día son cables individuales, un cable para el monitor, un cable para la fuente. Por lo tanto, ¿verdad? Ya no vamos a ver que todas las fuentes traigan esa conexión así de hembra y macho, ¿verdad? De la parte de la alimentación del toma corriente. Ahora, aquí ya se nos comienza a hablar, ¿verdad? De las evoluciones. Y vamos a hablar, por ejemplo, de lo que vendrían siendo fuentes tipo AT, ¿verdad? Que fueron las primeras en ser estandarizadas. Esas AT, ¿verdad? Tiene un significado, esas letras, que es de Advanced Technology o de tecnología avanzada. Luego vinieron lo que habla acá el material de lo que vendrían siendo las ATX, ¿verdad? Las que eran la Advanced Technology Extended o tecnología avanzada extendida, más o menos podría ser la traducción del término, que fue, digamos, la evolución de la fuente AT. Eh, Entre ellas hay muchas diferencias, ¿verdad? Pero quizás la principal diferencia es la forma en la que se enciende, ¿verdad? La fuente AT no dependía su encendido de la tarjeta madre. Es decir, traía un switch aparte, ¿verdad? Que era el que uno pulsaba y que era el que energizaba la fuente, pero no pasaba por medio del motherboard el proceso de encendido. Cuando vienen las motherboards ATX y las fuentes ATX, una de las, digamos, de las características destacadas es que el encendido ya iba a estar controlado por la tarjeta madre. Significa que si no está conectado el cable correcto dentro de la tarjeta madre para energizar la fuente, esa no enciende. Por otra parte, ¿verdad? Las fuentes ATX traían las características de ahorro de energía, ¿verdad? Buscando el ahorro de energía a través de procesos de suspensión de sistemas operativos, de mantener suspendido el sistema operativo, desconectar discos duros, consumir menos energía a través de la fuente, el encendido a través de red, por ejemplo, que la máquina pudiese encenderse a través de red, e incluso, ¿verdad? Apagar la máquina automáticamente, aunque eso nos puede sonar raro, ¿verdad? Pero anteriormente, ¿verdad? Cuando eran las fuentes AT y uno se iba al proceso de apagar el sistema en el sistema operativo que se tuviese, el sistema operativo mandaba un mensaje, ¿verdad? En el momento en que ya era seguro presionar ese switch que tenía la fuente AT para poder apagar el equipo. No se apagaban ellas solas. Había que esperar a que el usuario pulsara algo después del cierre del sistema. Luego, los sistemas ATX ya permitieron que, pues, desde el sistema operativo, lo tradicional, lo que hoy vemos normalmente, ¿verdad? Que uno la apaga y, pues, eso se apaga después a través, se le conoció como apagado por software, ¿verdad? Es decir, algo que dependiese apagar el equipo desde el sistema operativo sin necesidad de que el usuario estuviera ahí pulsando un botón. Esas fueron algunas de las características, digamos, que vinieron a distinguir una fuente AT de una fuente ATX. Sin embargo, en términos generales, a nivel de otras conexiones, mantuvieron características muy similares. En fuentes AT y ATX normalmente vamos a encontrar conexiones para discos duros, para CD-ROMs, para lo que son floppies, ¿verdad? Solían venir con cuatro conectores, ¿verdad? Es decir, recordando de que en ese tiempo se estaba pensando todavía en tecnología IDE, ¿verdad? No tecnología SATA, sino tecnología IDE a nivel de lo que son los conectores. Por lo tal, en una computadora convencional encontrábamos cuatro posibles combinaciones de unidades. Podrían ser cuatro discos duros, cuatro unidades de CD-ROM, dos discos duros, dos CD-ROM,
un quemador, dos discos duros, como las quisiéramos combinar. Pero eran 4 unidades las que podíamos mantener del tipo IDE. Y por el otro lado, pues todavía estaban los floppies, ¿verdad? Las disqueteras de 3,5 pulgadas, que normalmente se podían tener dos de ellas dentro de un case. Eso era, digamos, tanto aplicable para los AT como para los ATX, ¿verdad? Era, digamos, lo común. En los ATX quizás fueron mermando un poco lo que era la conexión de disquetera a forma de ya solo dejar un conector, pero el otro punto clave y donde se diferencian, digamos, estas dos fuentes es en la forma en la que se conectan a la tarjeta madre. Eh, la fuente AT traía un par de conectores, ¿verdad? Que se marcaban como Power 8 y Power 9, eh, que eran los dos que se debían de conectar, ¿verdad? Acá. Eran dos conectores que siempre dieron problema, ¿verdad? Cuando no se tenía experiencia cómo ubicarlos, siempre daban problema de ponerse, puesto que eran de esos conectores que no ingresan, digamos, perpendicularmente, sino que hay que ponerlos como inclinados, ¿verdad? Y después hacer una leve presión, pero si uno no los inclina, no ingresan. Y por otro lado, era bien fácil confundir, ¿verdad? Y poner este del otro lado y este acá, como cruzarlos, ¿verdad? Y que la máquina no encendiese. Bueno, pero para eso habían varias soluciones. Lo primero es lo que está acá, ¿verdad? ¿Cómo saber que estaban conectando bien? Bueno, los cables de color negro tenían que quedar juntos, ¿verdad? En el centro de ambos. Si se ponían los cables de color así a la par, es como que se estuviera cruzando el conector AT. Los modelos AT, ¿verdad? Pues decíamos que tenían un switch o interruptor, ¿verdad? Para encender y apagar. No había apagado automático con ellas. Ya en los modelos ATX, pues esa fue la funcionalidad. Para que tengamos más o menos una idea y nos ubiquemos en el tiempo, estamos hablando que las máquinas AT corrían DOS, llegaron a correr lo que era Windows 95 y Windows 98, para ubicarnos de acuerdo a los sistemas operativos de Microsoft, ¿verdad? Ahí estaríamos hablando de las AT. Ya para Windows 98 en adelante, se fue a ubicar la tecnología ATX, ¿verdad? Ya en las siguientes versiones. Em, para tener más o menos una idea, estamos hablando, si lo vemos por el lado de Intel, ¿verdad? Si nos concentramos en la marca Intel, estaríamos hablando que equipos de generaciones de máquinas 2, 386, 486, las primeras Pentium, ¿verdad? Las que se conocieron como Pentium nada más o Pentium MMX, formaron, digamos, parte de este grupo de fuentes y ya a partir de Pentium 2 en adelante, Pentium 2, 3, 4, pues se trabajó con este otro tipo de fuentes. Eso para irnos ubicando, digamos, más o menos en la evolución que esos dispositivos fueron teniendo a la par, tanto de los sistemas operativos como de los microprocesadores. No se nos olvide, ¿verdad? Tener siempre en cuenta que el mundo de la PC, de la personal computer, se vino estratificando, ¿verdad? Y se vinieron dividiendo los trozos del pastel, ¿verdad? Unos se dedicaron a fabricar ciertos componentes, otros se metieron a fabricar otros. Intel, digamos, destacó por lo que vendría siendo fabricación de microprocesadores con su competidora AMD, ¿verdad? O su eterno rival. Eh, por lo que otras empresas se dedicaron a fabricar otros componentes, ¿verdad? Si fuésemos mencionándolo por nombres, por ejemplo, en el área de lo que vendría siendo memorias, encontramos quizás a Kingston como uno de los principales referentes de fabricación de memoria. Luego podríamos hablar, por ejemplo, de Seagate como uno de los principales fabricantes de lo que vendrían siendo discos duros. Podríamos meternos ahí, por ejemplo, con marcas como Biostar, ASRock, eh, que vendrían siendo como de los principales fabricantes de motherboards. Y así, recordemos que
grupo, digamos, de fabricantes de hardware. Por un lado hacían ciertas cosas, pero por el otro lado nos encontrábamos con los fabricantes de software, donde pues Microsoft tenía el imperio o el reino sobre todo lo que hacían los demás, ¿verdad? Y todo lo que se fabricaba. Bueno, luego nos habla por acá, ¿verdad? De que las fuentes ATX tenían una funcionalidad que en las AT, pues, bastaba con solo conectar el cable y pulsar el switch y usted ya sabía si la fuente funcionaba o no. Una prueba, digamos, rápida de una fuente de voltaje es ver si el ventilador comienza a girar, ¿verdad? Esas traen un ventilador que sirve, pues, para disipar calor y pues si uno conecta una fuente y le hace en el caso de las AT solo se presionaba el switch. En el caso de las ATX había que hacer un pequeño puente entre un par de cablecitos, ¿verdad? Propiamente los pines 14 y 15 del conector Molex que traen esas fuentes y con ello pues comenzaba a funcionar la fuente. Al oír ese zumbidito, ¿verdad? O sentir el vientecito de la fuente, automáticamente podríamos decir, bueno, es una fuente en buen estado. No quizás al 100% asegurarlo porque algunas fuentes pueden circular su ventilador, pero eso no significa que esté en buenas condiciones. A veces ocurre que las fuentes, el ventilador funciona, pero cuando se conectan a la motherboard y a los dispositivos, resulta que ya no proveen el voltaje necesario para el funcionamiento de las máquinas, ¿verdad? Entonces ya están como gastadas de sus componentes internos. Como así también, ¿verdad? Un ventilador que no circule no me garantiza que el resto de la fuente no está bien. Podría ser que solo el ventilador se haya quemado. Por eso decíamos, es una prueba rápida, ¿verdad? Nada más para tener más o menos un indicio, ¿verdad? O señales de vida de la fuente. Lo correcto, ¿verdad? Es desarmarla, ver las piezas internas y hacer mediciones de voltaje. Ahí ya podríamos indicar realmente si la fuente en qué condiciones se encuentra de acuerdo a una medición que se haga de los voltajes. Cabe destacar, ¿verdad? Como lo vamos a ver, estos voltajes son bastante vamos a ver que hay voltajes teóricos, ¿verdad? Que es lo que la teoría nos dice, pero hay voltajes que se manejan a nivel práctico. Por así decirlo, si nos dicen, mire, aquí tiene que tener 12 voltios y al medir usted encuentra que hay 1180, pues no significa que esté malo, es un valor aceptable. Rara vez una fuente nos va a entregar exactamente los 12 voltios, ¿verdad? Por diversos motivos que cuando hagamos la práctica vamos a explicar por qué razón, pero un valor cercano, ¿verdad? Punto 10, punto 20 voltios de menos es aceptable. Bueno, ahora, para alimentar, ¿verdad? Las unidades de almacenamiento, pues venían una serie de conectores. Acá lo que tenemos es como el pin-out, ¿verdad? De lo que vendrían siendo los conectores de una fuente. Esto en cuanto a la energía, ¿verdad? O con lo que se energizan los dispositivos. Recordemos que esto aplica, digamos, tanto para tecnología IDE como para tecnología SATA, porque realmente entre la IDE y la SATA no hay muchas diferencias en términos de los voltajes con los que se trabaja. Es decir, los voltajes que se comenzaron, bueno, de hecho, los voltajes de una fuente AT, pasándola por la ATX, y si hablamos después de las BTX, que a veces se le llama así a la siguiente generación, ¿verdad? Vamos a encontrar ciertos valores que se repiten, ¿verdad? Que son los mismos. Entre estos, ¿verdad? Normalmente vamos a encontrar siempre cables de color amarillo. Ya desde ya debemos de tomar en cuenta que los colores amarillos en una PC nos simbolizan 12 voltios de corriente continua, ¿verdad? Es decir, ahí vamos a encontrar 12 voltios. Cables negros, ¿verdad? Que pues su función es el polo tierra, ¿verdad? O el retorno de señal. Vamos a hallar muchos cables negros, ¿verdad? Que corresponden a tierras para cada voltaje. O sea, lo ideal sería que cada voltaje tenga su retorno de tierra, aunque todas estas tierras van al mismo punto realmente, ¿verdad? Pero, eh, digamos, en un primer instante, yo podría hacer mediciones de 12 voltios con la tierra de 5 voltios y voy a obtener el mismo voltaje.
O sea, en la práctica no hay, digamos, mayor diferencia, pero los fabricantes tratan como de ir separando, ¿verdad? Y decir, bueno, esta de acá tiene su correspondiente tierra, este también tiene su correspondiente tierra. Aunque todas estas vayan al mismo punto, por así decirlo, vamos a encontrar cables individuales. Eso es más que todo con el propósito de que alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no se hace un solo cable de esto? Se puede recalentar el cable al tener, digamos, tantos cierres del mismo circuito. Por eso es que se ponen individuales, ¿verdad? Hacia cada uno de los cierres de circuito. Vamos a encontrar otro de 5 voltios, ¿verdad? Que es el rojo, el color rojo, y que pues representa 5 voltios, ¿verdad? De corriente continua. Entonces acá se cierra un circuito y aquí se cierra otro circuito. La mayoría de unidades de disco, ¿verdad? Disqueteras, ROMs, discos duros, eh, tienden a funcionar, ¿verdad? Con 12 y 5 voltios. Los 12 voltios por lo general son para los motores, ¿verdad? Para motores internos y los 5 voltios por lo general son para la parte lógica o la parte del funcionamiento de circuitos integrados, ¿verdad? Internamente. Ya depende, digamos, de cada unidad. Lo que sí es que debemos de recordar que un disco duro, digamos, de almacenamiento magnético, una unidad de CD-ROM, lo que vendría siendo una floppy, todas tenían motores, ¿verdad? Todos tienen motores de corriente continua que permiten el giro la mayoría de veces de lo que son los discos y estos motores pues por lo general son alimentados con 12 voltios. La tarjeta de circuito ya propiamente es la que trabaja con eso, pero a eso vamos. Cuando vayamos a hacer la práctica vamos a darnos cuenta que las fuentes nunca nos dan exactamente 12 voltios, tampoco nos dan exactamente 5 voltios, pero debemos de saber cuál sería el rango, ¿verdad? Aceptable para decir que una fuente todavía está funcionando. Porque, por ejemplo, que acá nos dé un voltaje o aquí con una diferencia de 1 voltio, ¿verdad? Ya estaría considerándose como que esa fuente ha perdido sus componentes, ya características, digamos, de circuitería, características electrónicas, y pues aunque encienda, ya no va a suministrar el mismo voltaje a la motherboard. De hecho, algunos problemas que se dan a veces en PCs que se apagan solos, ¿verdad? Que de repente alguien está trabajando y se apagan solos, se deben a una fuente, ¿verdad? De alimentación que ya no se encuentra en buenas condiciones. Que enciende, trabaja un momento, pero llegado a cierto punto, pues ya no suministra el voltaje necesario y pues la máquina al detectar un voltaje, digamos, inferior al que necesita, pues entra en corto y se protege a sí mismo el sistema y mejor se apagan, ¿verdad? Entonces es de tomar en cuenta eso. Bueno, voy a dejar esta parte de ahora hasta acá, ¿verdad? Mañana vamos a seguir hablando, digamos, del contenido teórico. Yo creo que hoy y mañana terminamos con el contenido teórico para después quedarnos con una parte práctica y claro, ¿verdad? Ir viendo algunos ejemplos ya de diversos tipos de fuentes, de cómo saber o reconocer ante qué tipo de fuente estamos y algunas de las características que vamos a mencionar en la teoría, verlas en la correspondiente práctica. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos el día de mañana. Que Dios les bendiga.